Bienvenidos a Charlas Literarias con Javier Martínez, un espacio para hablar de libros y literatura. Bienvenidos al episodio 8, donde abordaremos el tema el realismo. Mi nombre es Javier Martínez y, como saben, todos los jueves a las 8 de la noche somos transmitidos en 1900 Radio y los viernes son viernes de charla porque el programa ya se encuentra disponible en Spotify, Google Podcast, Apple Podcast y todas las plataformas. Muy bien, quiero abordar en este octavo episodio por última vez el tema del realismo, ya que hemos abordado eventualmente algunos de sus temas, los hemos relacionado, algunas de las obras también que pertenecen a esta corriente literaria. Sin embargo, aquí quiero hacerlo de manera un poco más profunda y acabar con el tema, por así decirlo. Bueno, empezamos por decir que el tema del realismo está muy apegado con la definición clásica que dio Aristóteles en el arte poética o la poética acerca del arte, donde lo describe como mímesis, en otras palabras, la imitación de la realidad. Para Aristóteles, todo arte era al final una imitación o intento de imitar la realidad y no hay corriente literaria más apegada a esa definición que el realismo. Antes de esto, quiero hablar precisamente del tema de la ficción porque yo participo en 2 o 3 grupos de escritores en Facebook y me llama la atención que siempre salen a lucir preguntas que se repiten varias veces a la semana y casi todas tienen que ver precisamente con este tema de la ficción y el realismo. Vamos a ver. Para que una obra sea literatura, tiene que tener ficción. La ficción es la definición básica de la literatura. Si una obra no es ficticia, no es literatura. Así, tajante y de entrada. Ahora bien, que sea ficción no quiere decir que tengamos que hablar acerca de un robot asesino del futuro que viaja montado sobre un unicornio dinosaurio a través de un portal interestelar. No tiene por qué hablar de eso realmente. Ficción simplemente quiere decir que no es realidad, que no es histórico, que yo no quiero que el lector crea que lo que estoy contando es algo que realmente pasó. La ficción es algo de hecho muy interesante, es una magia, por así decirlo. Es un contrato realmente, un contrato donde el lector y el autor se ponen de acuerdo para hacer como que van a creer todos los pormenores de la historia, para darlo por sentado, para que todo sea congruente y coherente dentro de la narrativa. En otras palabras, por ejemplo, cuando usted lee La Caperucita Roja, no tira el libro al fuego porque el lobo habló, o porque el lobo se comió a la abuelita y después aparece viva. Cuando usted toma el libro y ve que es un libro para niños y ve que hay fantasía, llamémoslo así, en él, usted está acordando con el autor que va a poner en suspenso las leyes de la física, del mundo real y de la lógica para aceptar ciertas cuestiones como las mencionadas, que la abuelita siga viva dentro del estómago del lobo, o que el lobo pueda hablar y decirle a Caperucita que tiene las manos largas o la boca grande para comérsela mejor. Eso es la ficción. En ese sentido, quiero aclarar que las biografías y las autobiografías no son literatura. No porque no me gusten, no porque las considere un arte menor o una forma inapropiada de la literatura, no. Simplemente por el objetivo que tienen. Si alguien escribe una biografía, espera que las personas que lo lean crean y sepan, de hecho,
que son cosas reales, que sucedieron cosas reales. Lo mismo al final pasa para una autobiografía. De esa manera, de hecho, podemos hablar de mejores y peores biografías y autobiografías, como aquellas que estén basadas en documentos reales, en la experiencia personal, en obras de primera mano, etc. De esta manera, las biografías y autobiografías son historia, son libros de historia. Usted ahora me va a decir, pero es que también existen las biografías noveladas y también las autobiografías noveladas. Bueno, en ese caso, estamos hablando otra vez de un libro histórico que aprovecha algunas herramientas de la literatura para agradar más al lector, para ser más difundido, para ser mejor comprendido, para tener más ventas, no sé cuál sea el objetivo. Pero una biografía y autobiografía novelada siguen siendo parte de la historia. Y únicamente utiliza estas herramientas para organizar mejor la narrativa, que de todos modos deberá seguir apegada a hechos reales. Incluso, aunque la biografía novelada incluya personajes ficticios, o aunque incluso el narrador o el historiador, lo oigamos en la voz del narrador. Vamos a seguir asumiendo que el 99% de los hechos que nos relatan en esa biografía sí sucedieron en la vida real. No es lo mismo que hablar de una novela histórica, que de hecho es el tipo de documento usual en la literatura conocida como realismo. Una novela histórica lo que hace es presentarnos un hecho ficticio con una muy buena contextualización. Un ejemplo de esto es El nombre de la rosa, de Umberto Eco, obra de la que ya hemos hablado anteriormente. ¿Qué hace Umberto Eco? Investiga a fondo cómo era la vida en la Edad Media, especialmente la vida monacal de los monasterios. Nos presenta aparatos, cosas de la vida cotidiana, un contexto histórico y arquitectónico también coherente con la época, algo que nos puede llevar a transportarnos mentalmente a esa época. Pero la historia que nos cuenta es ficción, ¿ya? Entonces, una novela histórica es aquella que es ficción, pero con muy buena investigación por parte del autor acerca del contexto en el que ubica la historia. Y una biografía y autobiografía noveladas son documentos históricos o que tienen por objetivo ser parte de la historia, por ende no son literatura, pero que utiliza estrategias literarias para agradar más al lector. El realismo, de hecho, como una corriente, también vale la pena mencionar que es, a mi criterio personal, la que más se escribe y edita actualmente. Es como quien dice la visión general o la autodefinición que tienen también muchos escritores de lo que quieren llegar a ser y a hacer. En mi experiencia personal, de cada 10 libros que me llegan a mis manos para evaluar su publicación en la editorial Kazam A, tal vez 8 o 9 correspondan al realismo. Con esto no quiero decir que no escriba usted realismo, lo único que le quiero decir es que es lo más popular, por ende, seguramente si una editorial quiere publicar una novela realista, usted va a entrar en el montón, digámoslo así, o va a tener más competencia a la hora de buscar un lugar, puesto que casi la mayoría de personas escriben todavía dentro de esta corriente. Cuando hablamos de realismo, estamos hablando de mediados del siglo XIX hasta la fecha, como ustedes pueden ver, pero no hay que perder de vista ese detalle. Empieza y surge a mediados de 1800, cuando también están otras corrientes literarias todavía en su momento, como el modernismo, el simbolismo, y están a punto de aparecer también las vanguardias. El realismo
no deja de ser ficción y se abordan en él temas que parecen reales, pero para ello se hace hincapié en el contexto y en la psicología del personaje. Cuando hablo del contexto, básicamente hablo de el ámbito geográfico, la arquitectura, la fauna, la flora y el clima. Estos 5 elementos usualmente son ampliamente investigados por el autor que quiere transportar a su lector a esa época y lugar. Y en el aspecto psicológico, incluso he visto, por ejemplo, cursos que imparten para conocer los diferentes tipos de personalidades o los diferentes tipos de enfermedades mentales o características que tienen los diferentes arquetipos, tipos y estereotipos de personalidades y así aplicarlas mejor a nuestros personajes. Vale la pena mencionar una curiosidad por acá, y es que el realismo fue apoyado por el Estado soviético durante prácticamente todo el siglo XX, porque para sus dirigentes era la corriente literaria que podía llegar más fácilmente a las masas. ¿Por qué? Porque consideraban que las masas podían comprender, asimilar de una manera más literal este tipo de literatura y por ende podía ser utilizada como un medio para transmitir la ideología de estos partidos comunistas. Sin embargo, el realismo usualmente presenta un problema. Seguramente ustedes han visto que en algunas películas, al principio o al final, aparece una leyenda que dice: cualquier parecido con una persona de la vida real es casualidad. Esto lo escriben para que nadie se vaya a sentir aludido e incluso para evitar que vayan a llegar a demandarlos por haber revelado su vida privada en esa película. Esto no es una locura del director ni de la empresa cinematográfica. Esto se debe, de hecho, a un antecedente real que está ligado con el realismo, concretamente con una de las novelas más representativas de esta época, que es Madame Bovary, escrita por el francés Gustave Flaubert. Resulta que, allá por 1856, un fiscal francés llevó a juicio a Flaubert porque consideraba que su novela era amoral. No solamente por las escenas eróticas que hoy a nosotros no nos parecen eróticas, pero que en su momento habrán sido la comidilla de París, sino también por las acciones y actitudes del personaje principal, Emma Bovary, y especialmente porque este fiscal pensó que Flaubert se había basado en la vida de una persona real y que de alguna manera estaba exhibiendo a esta dama. Recordemos que la obra de manera general habla acerca de las infidelidades y de los gastos desmesurados que hace Madame Bovary, y entonces en el juicio tratan de identificar de quién se trata en la vida real este personaje. Es ahí donde Flaubert se defiende diciendo que el personaje realmente es una construcción de él, que no se basa en una persona, que tal vez pudo haber escuchado algunas cosas por acá, unos chismes por allá, pero la construcción del personaje de Madame Bovary realmente no corresponde a una sola mujer, a una persona. Hay un mito que dice que Flaubert contestó: Madame Bovary soy yo, cuando se le preguntaba quién era. Algunos dicen que sí lo contestó, otros dicen que esta frase es un mito o que corresponde a alguien más. Lo cierto es que ha quedado en la historia de la literatura para representar la idea de que los personajes, si representan realmente a alguien, es al autor y a su propia psicología. Si Madame Bovary presenta problemas mentales, por así decirlo, o amoralidad, lo único que hace es reflejar a su propio autor, no a una persona de carne y hueso. Y bueno, hablando precisamente de esta novela Madame Bovary, a continuación les leeré un par de capítulos de la versión resumida de la colección Síntesis de nuestro patrocinador, la editorial Kazam A. Madame Bovary, primera parte, capítulo 1.
Los chicos estaban en clase cuando de pronto vieron entrar al director del instituto con un niño. Este vestía como la gente del campo. Tendría unos 15 años y su aspecto era de estar ausente, pero serio. Al tocar la campana del receso, el profesor lo tomó de la mano para que se formara como el resto de los alumnos. Cuando volvieron a entrar al aula, todos los niños tiraron sus gorros debajo de sus pupitres. Era una especie de juego comunal. El chico nuevo no siguió esta tradición, pero su gorro se cayó de todas maneras, motivo que originó la risa de todos sus compañeros. El chico nuevo se tiró al suelo, indeciso sobre si ponerse de nuevo el gorro o dejarlo a un lado. Al regañarlo, el profesor le pidió que dijera su nombre en voz alta, a lo que él, nerviosa y tímidamente, contestó: Charles Bovary. Los demás niños comenzaron a burlarse de su extraño nombre, y luego de reírse un rato más y de aumentar la incomodidad del chico nuevo, el profesor los castigó a todos, imponiéndoles más tarea y explicó el verdadero nombre del recién llegado: Charles Bovary. Con el tiempo, los compañeros de Charles se dieron cuenta de que era un buen alumno, pues consultaba el diccionario con regularidad y se sabía las reglas más importantes de cada materia. Se rumoraba que su formación académica había iniciado con el cura de su pueblo y que luego había tenido que asistir al instituto público por la situación económica de sus padres. El padre del niño se llamaba Charles Denis Bartholomé Bovary y era un hombre poco hábil para los negocios. Además, era aficionado al alcohol. Su esposa, la señora Bovary, se había enamorado de él cuando era joven, pero la edad la había convertido en una mujer ruda y poco cariñosa. A pesar de su cambio de ánimo, se había dedicado siempre a dirigir la casa en que vivían y lo hacía mejor que su marido. Un día llegó el pequeño Charles a sus vidas, con lo que les aportó felicidad de pareja. Desde su nacimiento se le había entregado a una nodriza para que lo cuidara en sus primeros años. Luego, Charles vivió muy apegado a su madre, quien lo cuidaba y le fabricaba pequeños juguetes para que se divirtiera. Con ella aprendió un poco sobre letras y música. Sobre todo, era un niño con muchas libertades por parte de sus padres. A los 12 años había comenzado a recurrir al cura de su pueblo, quien le enseñó más de lo elemental para un niño de su edad. Con el tiempo, debió dejar estas lecciones e inició sus estudios en la escuela de Rouen. Poco a poco, Charles demostró ser un gran estudiante, por lo que sus padres lo sacaron del colegio para que terminara el bachillerato por su cuenta y luego se dedicara a estudiar medicina. Su madre le consiguió un apartamento solo y lo proveyó de muebles y otras cosas para que viviera bien mientras estudiaba. Lastimosamente, Charles fue conociendo distracciones que lo alejaron del éxito académico y les falló a sus padres, graduándose con mucha demora de su carrera. Cuando por fin tuvo su título, su madre, consciente de las limitaciones de su hijo, lo envió a Tostes para que fuera el sucesor del único médico del lugar, un hombre muy anciano. Al poco tiempo de haberse establecido en este pueblo, Charles descubrió que debía casarse. Lo hizo con una viuda de 45 años, que tenía bastante dinero. Charles pensó que sería rico y tendría libertad de hacer lo que quisiera, pero en realidad su suerte fue muy distinta, pues solo se vio sometido a los caprichos de su esposa. Debía hacer y decir lo que ella quisiera, aparte de tolerar sus celos. No obstante, ella pronto enfermó y dejó de controlarlo, pero comenzó a exigir sus constantes cuidados. Capítulo 2. Una noche, mientras la pareja Bovary dormía, se escucharon los cascos de un caballo afuera de su casa, ruido que los despertó. Se trataba de una carta que enviaban al médico, pidiéndole que se dirigiera urgentemente a la granja Les Bertaux para atender al señor Renault, uno de los más adinerados labradores del área, propietario de la granja que llevaba su apellido. Aunque ésta se encontraba a 6 leguas de Tostes, Charles atendió el llamado y emprendió camino hacia la granja al inicio de la madrugada. Al llegar, fue atendido por una señorita que lo llevó a la habitación del señor Renault. La joven era su hija, la encargada de la granja y su única compañía después de que éste quedara viudo. «Por favor, sígame. La habitación de mi padre se encuentra al subir las escaleras», dijo la joven. El hombre tendría alrededor de 50 años, era de aspecto poco agraciado, su estatura y su peso no lo hacían más atractivo. Su dolencia era simplemente una fractura que el médico atendió de inmediato. Con palabras de fortaleza animó al enfermo, que se daba por desamparado. «Puede estar tranquilo, señor Renault. Su fractura deberá curarse en unas semanas. Vendré a visitarlo cada semana para ver cómo va su recuperación».
Luego, el médico procedió a vendarlo, pero algo llamó su atención. Las manos de la señorita que lo había hecho pasar eran bastante feas, pero sus uñas eran hermosísimas. Además, sus ojos y su mirada parecían atraerle. Pronto, el médico se encontró visitando con frecuencia la granja de Les Bertox, sin percatarse de que la verdadera razón era Emma, la hija del señor Nolte, y no su fractura. No obstante, hubo una persona que sí se percató de la verdadera causa de las visitas del médico, su esposa, Eloise. Ella se encargó pronto de recriminarle tales visitas, pero descubrió que no podía competir contra una señorita con educación y juventud, por lo que sus celos volvieron a ser compulsivos y le prohibió volver a visitar la granja. Esta prohibición no era más que un incentivo para Charles, quien ya creía amar a Emma con pasión, sin importar lo que dijera su esposa. La relación entre Charles y su esposa se arruinó pronto, hasta que un día un notario se presentó a la casa de la pareja y reveló que la viuda tenía más deudas que fortuna, desenmascarando así la mentira de su riqueza. Los padres de Charles se enteraron de esto y tuvieron una pelea porque la verdadera causa de aquel matrimonio había sido la ambición de la madre de Charles. A pesar de esto, él prestó poca atención al acontecimiento y continuó con su vida, visitando la granja de Les Bertox. Un día, Eloise se encontraba tendiendo ropa en el jardín cuando comenzó a brotar sangre de su cuerpo. Al día siguiente, mientras Charles la cuidaba, Eloise gritó y se desmayó. Al poco tiempo murió en la misma cama que compartía con su esposo. Su cuerpo fue enterrado y luego Charles volvió a casa. Permaneció mucho tiempo con una mirada de tristeza y, en la noche, finalmente exclamó: «Después de todo, tú en verdad me amaste, Eloise». El realismo realmente es una corriente muy amplia dentro de la literatura, no solamente porque inició a inicios del siglo XIX y todavía continúa hoy en el siglo XXI, sino porque tiene varias subdivisiones que voy a abordar en este momento. Una de ellas es el naturalismo. Esta subcorriente consiste en llevar al realismo a sus extremos. Un ejemplo, que lamentablemente no logré recordar el título de la obra dramática o teatral, a pesar de que estoy investigando para mis apuntes de este episodio, es una obra que se estrenó en Rusia durante la época soviética y precisamente se desarrolla en un ambiente de granja y por ende el director llevó atrás de la escena vacas, caballos, aves de corral, cerdos, no solamente para que hicieran el sonido de fondo de una granja, sino para que el público también pudiera experimentar los olores de una granja. En este caso, pues vemos que es una exageración de las características en las cuales se suponía que estaba desarrollándose el contexto de la obra. Resulta que el naturalismo también tiene mucha importancia porque sirvió para hacer experimentos de las ciencias sociales. Y es que efectivamente es en el siglo XIX cuando surgen las ciencias sociales con científicos como Weber, Freud, y a inicios del 20 con Wittgenstein, Malinowski, estaba pensando en teatro con Stanislavski, y en fin, a finales del 19, inicios del 20, varios teóricos de las ciencias sociales se dieron cuenta que no podían realizar experimentos. ¿Por qué? Resulta que en las ciencias naturales usted puede agarrar dos elementos químicos, por ejemplo, mezclarlos y esperar un determinado resultado. Ese resultado debería ser el mismo que si usted lo hace en la Guatemala del siglo XX, al nivel del mar, que en los Himalaya, bueno, no sé si al nivel del mar tenga algo que ver, pero si lo hace en Guatemala del siglo XXI, por ejemplo, si lo hace en la China del siglo IV antes de Cristo. En esencia debería obtener los mismos resultados, debería ser repetible. Sin embargo, esto obviamente en las ciencias sociales no es así. Por ejemplo, si usted está investigando los efectos de la orfandad en un niño de 5 años en la Suiza del siglo XXI,
va a obtener resultados muy diferentes que en la Mongolia del siglo VIII a.C. ¿Por qué? No solo por las características psicológicas de esos dos niños diferentemente, sino de su lenguaje, la sociedad, las instituciones alrededor de ese niño que lo van a ayudar a desenvolverse y desarrollarse como ser humano. Obviamente van a cambiar y los resultados van a ser diferentes. Entonces, bueno, eso sin mencionar, por supuesto, que sería antiético tomar a un niño de 5 años con una familia integrada y matar, por ejemplo, a sus padres para hacer el experimento de la orfandad. Obviamente esto no solamente es asesinato, sino es antiético. Entonces, ¿qué se puede hacer para hacer experimentos en ciencias sociales? Pensaron en los albores de estas ciencias allá a mediados, finales del siglo XIX. Bueno, ¿qué tal hacer esos experimentos en la literatura, donde el científico funcionaría como una especie de dios o de narrador omnisciente al menos? En ese caso tenemos obras como Robinson Crusoe de Daniel Defoe, que nos plantea qué pasa si un inglés o un hombre blanco occidental se pierde en una isla y se queda sin ningún instrumento, sin su tecnología. Bueno, pues obviamente por su cultura, su educación, va a lograr desarrollar al menos cierta tecnología básica y esto también le va a permitir sobresalir por encima de todos los demás nativos que viven en el lugar, e incluso al poco tiempo va a llegar a tener servidumbre, que sería el personaje de Viernes. Obviamente ahí hay mucho racismo de carga, pero de hecho es algo propio de la época. Recordemos finales del siglo XIX, el nacionalismo, el colonialismo está en auge. Hablando del racismo, quisiera comentarles que que la empresa que nos patrocina, Editorial Kazam A, además de este podcast, también ha lanzado otro que se llama Sig, que significa palabra, donde se aborda el tema del racismo. Lo pueden encontrar en todas las plataformas de podcast y es un podcast pequeño, son solamente 2 temporadas de 4 episodios cada una, donde se aborda el tema del racismo en la educación superior del país. Regresando a nuestro tema, estábamos hablando del naturalismo en Robinson Crusoe. Otro ejemplo sería El libro de la selva de Rudyard Kipling, donde vemos en este caso ya no a un occidental, sino a un niño de la India perdido en la selva. En este caso son los lobos los que lo salvan. De hecho, el niño, por ser indio, obviamente no estamos hablando de un hombre blanco occidental, sino de un indio, necesita de los animales, necesita que lo acojan, formen parte de su manada para poder sobrevivir y sortear los peligros de la selva. Cosa que por supuesto no va a pasar con Tarzán, por ejemplo, obra de Edgar Rice Burroughs, que en este caso es inglés y un noble inglés, y al final no necesita de los animales, sino que por el contrario, él va a ser el rey de la selva. Él puede hablar con los animales o comunicarse con ellos, vencerlos incluso en combate cuerpo a cuerpo. ¿Por qué? Porque a diferencia del niño indio, él es un blanco occidental, incluso de sangre noble. Tenemos también ejemplos de naturalismo en Latinoamérica con obras como El juguete rabioso de Roberto Arlt. Roberto Arlt era un abogado argentino. Vale la pena aquí mencionar que los abogados y los médicos son 2 profesiones que muchas veces se han dedicado a la literatura, y concretamente los abogados encontraron en el naturalismo también una forma de plantear y desarrollar sus hipótesis. En este caso, la hipótesis de Arlt era el origen, o lo que él estaba investigando, el origen del crimen. De tal manera que en la novela lo que se presenta es al final la idea del buen salvaje, donde se defiende que todos nacemos con bondad y es la sociedad la que nos va volviendo malos y llevando al crimen. Ese es el caso del personaje principal, que a pesar de tener muy buenas intenciones,
de querer luchar por superarse y por hacer las cosas bien, el destino le resulta adverso en las muchas veces que intenta hacer el bien, y entonces al final se convierte en un juguete de ese destino, pero no solamente un juguete, sino un juguete rabioso, precisamente como dice el título. Otra corriente relacionada con el realismo es el regionalismo. Ya lo hemos abordado en episodios anteriores, porque está íntimamente ligado con el costumbrismo también, y básicamente también está en la época del nacionalismo. Esto se ve precisamente porque el regionalismo usaba el contexto natural y social para desarrollar la historia. Se centraba de hecho en las características de una región. ¿Qué tipo de características? Bueno, las sociales, como el folclore y un poco la psicología, y también en la geografía, la naturaleza y tanto la fauna como la flora. En España, por ejemplo, tenemos ejemplos como Miguel Delibes, con su novela Las ratas, que nos habla de una familia que todavía vivía en una cueva y cazaban ratas para alimentarse a mediados del siglo XX en Castilla. Obviamente esta familia es vista por el resto del pueblo como el símbolo del atraso social en el que viven, y tratan de varias maneras impulsarlos hacia la modernidad. Otro ejemplo es Camilo José Cela, con obras como La familia de Pascual Duarte, que nos habla acerca de un campesino extremeño que cuenta su vida en la cárcel mientras espera la muerte. El regionalismo, ya concretamente en América, tiene dos vertientes. Una se llama criollismo, que no es más que el mismo regionalismo, pero desde el punto de vista del criollo. Recordemos que el criollo es el hijo americano de los españoles, o sea, hijo de españoles nacido en América. A estos, con el paso del tiempo, también se conocieron como ladinos o mestizos. En otras palabras, lo que hace el criollismo es enfrentar dos conceptos: lo urbano, lo civilizado, occidental y blanco, contra lo rural, lo salvaje, la brutalidad y el indígena. En otras palabras, la civilización contra el salvajismo. Esto otra vez pues tiene una fuerte carga de racismo y pues que es evidente a todas luces. Obras que coinciden dentro del criollismo aquí en Guatemala tenemos la novela Guayacán, La mansión de pájaro serpiente de Virgilio Rodríguez Macal, El tigre de Flavio Herrera, y a nivel latinoamericano La vorágine de José Eustacio Rivera y Doña Bárbara de Rómulo Gallegos. De Doña Bárbara hay gran cantidad de series y de versiones en películas que les recomiendo, aunque primero, por supuesto, les recomiendo la lectura. Así como tenemos el criollismo, su contraparte, siempre siendo parte del regionalismo, sería el indigenismo. Y el indigenismo es el mismo regionalismo desde la visión del indígena o sus defensores. Y cuando digo sus defensores, lo hago marcando unas comillas, ya que esta idea también tiene una carga racista. ¿Por qué? Porque los indígenas son capaces de defenderse a sí mismos. No necesitan portavoces, representantes, ni nadie que los defienda, puesto que son seres humanos con ventajas, desventajas, bondades y maldades, igual que cualquier otro ser humano. Obras que encajan en esta corriente: El mundo es ancho y ajeno, de Ciro Alegría, y también Entre la piedra y la cruz, de Mario Monteforte Toledo, en el caso de Guatemala. De hecho, el mismo nombre nos presenta precisamente esa adversidad de la que había hablado antes. La piedra hace referencia a los, llamémosles, monolitos o ídolos de piedra de la religión ancestral maya, desde el punto de vista del autor, claro, y la cruz, obviamente, al símbolo del cristianismo y de todo lo occidental. Así que el nombre Entre la piedra y la cruz hace referencia a cómo el personaje principal precisamente se ve obligado a elegir entre su realidad rural, campesina, indígena y una educación
formal, mestiza, ladina, que le provee precisamente la Revolución de 1944, también conocida como Revolución de Octubre, y que precisamente es por la que opta y pues logra desarrollarse ya en el mundo mestizo, gracias a un profesor que lo respalda, un profesor que obviamente viene siendo su mentor y también el que lo introduce en el mundo occidental. Por último, quisiera una reflexión. Investigando para este podcast encontré que sí existe el hiperrealismo en la literatura, pero hiperrealismo, que de hecho es una corriente que está muy de moda actualmente, pero en las artes plásticas como la pintura y la escultura, especialmente en la pintura, también existe en la literatura. ¿A qué se refiere? Bueno, a exagerar el realismo precisamente. Sin embargo, mi pregunta es, ¿acaso eso no será precisamente lo mismo que el naturalismo? Porque recordemos que era una exageración del realismo. No sé qué opinan ustedes, ¿están de acuerdo? ¿Creen que hay una diferencia entre el naturalismo y el hiperrealismo? Coméntenlo en redes sociales, por favor, cuéntenos qué opinan acerca de esto. Y espero en próximos episodios abordar, por supuesto, la relación entre el realismo y dos corrientes sumamente importantes para América Latina, como lo son lo mágico maravilloso, donde encontramos al Premio Nobel de Literatura Miguel Ángel Asturias, y al realismo mágico, donde está el otro famoso y gran Premio Nobel de Literatura también, Gabriel García Márquez. Me despido, les recuerdo que los viernes son viernes de charlas porque podrán encontrar nuestros episodios nuevos en Spotify, Apple Podcasts y Google Podcast. Mi nombre es Javier Martínez y me encuentran en todas las redes sociales como _Pacam. Y a nuestro patrocinador, la editorial Kazam A, la encuentran precisamente así, @KazamA con H al final, tanto en Facebook, en Instagram como en Twitter. ¿Quieren apoyar este podcast o este programa? Por favor, compártanlo, coméntenlo en redes sociales y, ¿por qué no?, también compren algunos de los libros de la editorial Kazam A. Que, por cierto, aprovecho para comentarles que la editorial ha abierto esta misma semana, la 1 de diciembre, 2 cursos, redacción profesional y actualización ortográfica, temas que, por cierto, vamos a abordar seguramente en próximos episodios, así que los invito a inscribirse en estos cursos y conocerlos más a fondo. Para ello pueden contactar a la editorial en el WhatsApp 4409-2290, repito, 4409-2290, o en la página web www.kazama.com. Platicamos el próximo viernes de charlas. Charlas Literarias es producido y grabado en la editorial Kazam A. Encuentra este episodio en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y otras plataformas similares. Contáctanos en Facebook y Twitter como Charlas Lite.